Hola traders, ¿cómo están? En este video vamos a hacer el recap del Nasdaq de la semana anterior y vamos a empezar pues con el domingo, ¿sí? ¿Cómo nos dejó el domingo la operativa? Entonces, eh, en este caso, ponemos nuestros niveles, vamos a quitar esto, vamos a poner nuestros niveles y determinar qué está sucediendo con el precio. Entonces, si nos damos cuenta, la semana anterior el precio pues nos hace, ¿sí? Bajos, cada vez más bajos, ¿sí? En este punto pues nos damos cuenta que aquí cambia la estructura que veníamos pues usando con una tendencia alcista como la vemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso pues teníamos movimientos claramente alcistas. ¿En qué punto el precio pues iba a cambiar nuestra estructura? Pues efectivamente en este punto de acá, ¿sí? En este punto de acá. Entonces, al haber cambiado nuestra estructura, pues lo que nosotros estábamos buscando básicamente eran ventas, ¿sí? Nos estábamos buscando ventas. Entonces, eh, cuando arranca el lunes, nosotros teníamos como objetivo pues dos puntos importantes. Vamos a colocar acá nuestros niveles de una hora, pues para determinar qué estaba sucediendo con el precio. Entonces, fíjense que nuestro último alto válido fue este, ¿sí? Y nuestro último bajo válido, pues fue este de acá, ¿sí? Que también que fue roto. Entonces, digamos que el, con el previous day high y previous day low nos podemos tomar una referencia un poco más clara. Entonces, para el lunes, fíjense que el precio, pues necesitábamos que tuviera como cambio de tendencia a este punto, cambio de tendencia, sí, cambio de tendencia. Y pues a medida que se iba desarrollando el precio, pues teníamos otro punto de acá que lo teníamos, que lo deberíamos nombrar como eh, objetivo, ¿sí? Entonces, entre el cambio de tendencia del objetivo, ¿qué zonas eran importantes? Entonces, al colocar pues nuestro Fibonacci, él mismo nos va a dar el, el- la referencia de qué puntos teníamos nosotros claves para poner nuestros trades. Entonces, vamos a colocar también Nueva York y vamos a colocar Asia. Entonces, fíjense que el precio como objetivo teníamos, como primer objetivo teníamos el 71. Hasta que llegara a ese punto, nosotros no podíamos determinar si el precio iba a continuar cayendo. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de tener una reversión a esta zona. Pues esa reversión, lo que nosotros estábamos esperando era que hiciera esto, para continuar su tendencia bajista. Entonces, al hacer esto, el lunes vamos a introducirnos en el lunes. Entonces vamos a hacer un zoom al lunes. Y el lunes pues vimos un movimiento bastante particular. Eh, Acá estamos viendo que el precio pues me hace un movimiento fuerte bajista, que lo estamos viendo acá. Digamos que el precio tiene una tendencia claramente bajista, ¿sí? Donde el precio está inmerso en una consolidación. Entonces, otra vez vamos a hablar de consolidaciones, así como hablamos en el oro. Entonces, la consolidación, los mismos niveles me van a identificar qué está sucediendo con esta consolidación. Entonces, si nos damos cuenta, el precio pues estaba encerrado en estas dos zonas, ¿sí? El precio simplemente estaba haciendo esto hasta que rompió por aquí abajo, ¿correcto?
Al romper por aquí abajo, yo tenía que esperar un retroceso a una zona importante, que en este caso era el 50%, y nos diera un movimiento bajista. ¿Cómo funcionó o cómo sucedió esto? Nosotros utilizamos nuestro Fibonacci, entonces vamos a quitarlo. Pam, pam, esto, ahora sí, Fibonacci. Y teníamos pues nuestro punto más alto y nuestro punto más bajo, que era este de acá, ¿sí? Este de aquí. Entonces fíjense que el precio tiene una reacción exacta en el 71, ¿sí? Si yo lo coloco, si yo antes de colocar mi Fibonacci estoy dentro de la consolidación, el precio, fíjense que me hace un, un movimiento en el 61.8, pero no llega al 71, ¿sí? Fíjense que el 71 nunca es tocado. Entonces, en esa opción, pues yo actualizo mi bajo, que es este de acá, y fíjense que al actualizar mi bajo, el precio pues me llega a la zona que yo estaba esperando, que era el 71. Yo coloco mi entrada, vamos a colocar mi entrada, la acomodo y en este punto pues nos da punto de entrada, punto de salida pues el objetivo, que era este, y dependiendo de cuál fuera el comportamiento pues podíamos hacerle un trailing stop o un seguimiento o una salida escalonada, que pues eso lo vamos a ver en clase, ¿sí? Entonces, fíjense que el precio, pues hay formas de salir, ¿no? Entonces también, en este caso, pues el objetivo era este, pero por la fuerza que podía tener el precio, nosotros podíamos hacerle un escalonamiento que lo podemos ver en 5 minutos, ¿sí? O en un minuto. Entonces, fíjense que el escalonamiento, si yo me hago esto un poco más pequeño, mi entrada estaba en este punto de acá y pues el escalonamiento comienza en este punto de acá, ¿sí? Al romper el objetivo, yo estaba esperando pues que el precio tuviera un retroceso profundo, ¿sí? Pero entonces el precio continúa su caída hasta eh, el objetivo, que pues ya lo tenemos marcado en este punto de acá. Por eso es importante marcar eh, esas zonas que se van a convertir en zonas importantes cuando nosotros estemos analizando nuestros trades. Entonces, esta fue la entrada del lunes. Este fue un ping pong también interesante por lo que ya habíamos hablado de la consolidación. Entonces, la consolidación estaba en este punto de acá, ¿sí? Y en este punto de acá, que pues me dan el alto y el bajo de Asia. Si lo ponemos como con nuestro indicador, entonces sí nos damos cuenta que el precio pues efectivamente tiene un movimiento importante o una reacción importante a estas zonas. Entonces fíjense que el precio una vez vuelve a la zona, eh, yo puedo utilizarlo como zona pivote para mi entrada. De hecho, mi entrada podría ser, pudo haber sido esta, pero fue esta. Y ya les explico por qué. Porque el precio, pues efectivamente, cuando él me hace cuando yo estoy con con mis niveles de 15 minutos, ¿sí? Porque estoy en 5, el precio, pues el Fibonacci eh, no hace un retroceso. Vamos a quitar las entradas y no hace un retroceso profundo. Entonces, fíjense que el precio llega entre el 50 y el 61.8, pero no entra completamente. Entonces yo muevo mi movimiento, pues porque ya subió después de la consolidación y nos damos cuenta que el precio aquí sí nos da un movimiento casi exacto en el 71, ¿sí? Acá. Y este fue pues mi otra entrada del lunes. Entonces el precio viene y continúa su tendencia alcista. Pero recuerden que nosotros ya habíamos marcado hasta dónde podía ir el precio en ese retroceso, ¿verdad? Sí, ese lo habíamos marcado en 15 minutos.
y ese retroceso pues efectivamente pues tenía que ir hasta este punto como zona de análisis nuevamente, ¿sí? Entonces, una entrada bajista, una entrada alcista con objetivo el 71. Entonces, fíjense que el precio siempre me respeta el movimiento y llega a esta zona. Entonces, en este punto nos damos cuenta que el precio, pues efectivamente, al romper el último alto que fue este de acá, pues me deja este último bajo como opción de cambio de tendencia, ¿sí? Entonces este es mi cambio de tendencia, ¿sí? Y este de acá iba a ser mi objetivo. Entonces ya tengo mi objetivo, mi cambio de tendencia. Aquí se me corre un poquito. Vamos a dejarlo donde estaba y lo cual este. Listo. Entonces, si el precio superaba este punto, pues íbamos a continuar nuestro movimiento bajista. Pero si el precio superaba este punto, íbamos a continuar nuestro movimiento alcista. Al tener este punto de acá, fíjense que cuando yo pongo mi Fibonacci, vamos a quitarle la selección a este punto que me está estorbando. Entonces, listo, seleccionar todo, quitamos esto, lo volvemos a poner para que quede por encima y colocamos nuestro Fibonacci. Entonces, nuestro Fibonacci nos dice lo siguiente, que cuando yo lo coloco acá, el precio me hace una reacción al 71. ¿Dónde va mi stop loss? ¿Sí? Entrada. ¿Sí? Al yo colocar mi entrada en este punto, mi stop loss iba acá, ¿sí? En el mínimo. Y yo me iba 1 a 2 3 que efectivamente en este punto de acá, ¿sí? En este punto de acá me da el take profit. Pero entonces yo actualizo mi alto a este punto por si hay alguna reacción a ese movimiento. Entonces yo coloco mi Fibonacci en ese nuevo alto para revisar si en Nueva York me da un movimiento. Y efectivamente, el precio tiene una reacción. Si nos damos cuenta acá, ¿sí? El precio tiene reacción al 71 en este punto y al 78 en este punto de acá. Entonces tenemos las dos entradas, ¿sí? En este punto y en este punto, con objetivo este. Entonces, aquí actualizamos nuestro objetivo. Vamos a cambiar esto de acá. Vamos a colocar mi nuevo objetivo va a ser este, ¿sí? Y fíjense que el precio, pues ¿cuál era mi destino? Mi destino era este punto de acá. Apenas tocar este punto, ese era mi destino. Entonces yo podía haber estirado, o eso fue lo que se hizo, se estiró el take profit hasta este punto y pues ahí se hizo una excelentísima entrada. De hecho, eso fue una entrada como 1 a 6 más o menos. Después de eso, pues se actualizan de nuevo los movimientos, ¿verdad? Pues porque ya hicimos una superación importante del último nivel y el precio, aunque toca mi zona, no entra con ninguna vela. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Al yo actualizar mi Fibonacci, el precio, pues me da una reacción en zona importante, ¿sí? No toca el 71, pero pues aquí hay más confluencias, pues que las vemos en clase, ¿no? Esas confluencias pues son estos puntos de acá que estamos viendo, ¿sí? Vamos a hacer un zoom. Y al colocar pues nuestra entrada en el Alto de Asia, pues ya nos vamos 1 a 2 3, ¿no? Entonces esa relación 1 a 2 3 con la entrada que es por zona, vamos a colocar nuestro objetivo acá. Yo iba a colocar, yo coloqué
el stop loss debería estar, ya les digo exactamente en dónde. Acá. Aquí debería estar el stop loss para tomar esta entrada, pero como es una zona de rebote, yo tomo la mitad. Entonces ahí son más o menos 100, ¿qué? 10.326, o sea que son 5.150. 5.150, más o menos el stop loss yo lo había colocado acá. ¿Por qué también lo coloqué ahí a la mitad de lo que debía haberlo colocado? Por la siguiente razón, porque aquí teníamos el 50% de Asia y adicionalmente teníamos el previous week low como punto de anclaje. Entonces, ahí coloqué yo mi entrada y por eso me dio una relación no 1 2 3 sino 1 4 7. Y esa fue pues la entrada básicamente del martes. Las entradas del martes. Entonces, después nos vamos a, eh, al miércoles. ¿Sí? En el miércoles teníamos algo bien particular, pues que es básicamente lo que sucede cuando el precio no llega al 71. Que este punto de acá, vamos a quitar nuestro Fibonacci, bueno, de hecho vamos a actualizar nuestros altos para poder revisar, vamos a quitar la entrada, listo, para poder revisar cómo fue nuestra entrada en, en este punto de acá. Entonces, fíjense lo que sucede en este punto de acá. Esto ya lo habíamos dicho, que es, un segundo, ya, perdón. Esto habíamos dicho que se había convertido en liquidez, al igual que este punto de acá se había convertido en liquidez, y nosotros estábamos esperando a que la zona tuviera una reacción al último movimiento. Entonces, el último movimiento básicamente había sido este de acá, que en una temporalidad más pequeña, pues lo pudimos haber refinado, ¿sí? Pero en Nueva York, él nos da un movimiento muy, muy bonito en este punto de acá. Entonces, eh, en este punto de acá, que es este de acá. Ahora, esta entrada también fue con un riesgo-beneficio mayor por el punto donde fue la entrada, ¿sí? Por el punto donde fue la entrada, nosotros habíamos colocado nuestra entrada. A ver, quitamos esto, listo. Nosotros habíamos colocado nuestra entrada como objetivo este de acá, nuestro stop loss por aquí y nuestra entrada la habíamos colocado en el cierre de esta vela de acá. Entonces, ¿por qué colocamos nuestro stop loss en este punto? Porque estaba alineado con el previous day low y adicionalmente porque habíamos tenido una reacción pues a esta zona en una temporalidad más pequeña. Entonces, esta relación, esta trade fue de 1 a 6, si no estoy mal. No, 1 a 5,85. Fue 1 a 6. Yo lo dejé correr un poquitico más, pero un poquitico fue un poquitico más. Es decir, cuando vi que esta vela iba positiva, yo la coloqué mi stop loss en seguimiento en este punto. Luego el precio pues cerró positivo y yo moví mi stop loss a este punto de acá y por eso me dio 1 a 6. Esa fue la entrada del miércoles. Y después, pues nosotros teníamos que revisar qué estaba sucediendo con el precio. Entonces, fíjense que el precio me tenía como último bajo este punto de acá y como último alto este punto de acá. Pero entonces el precio, pues a raíz de las noticias de la semana, lo que hizo fue pues tener una caída muy importante. Y esa caída muy importante pues también está relacionada con una zona que nosotros habíamos marcado. Entonces fíjense que el precio llega al 71, pero entonces el cambio de tendencia lo tenemos marcado en esta zona de acá. Por eso es importante eh, marcar los puntos y extenderlos durante la semana porque van a ser puntos importantes
que vamos a tener en cuenta. Entonces, fíjense que el precio toma liquidez en este punto de acá, ¿sí? En este punto de acá toma liquidez y luego se descuelga por completo. Ya habíamos hecho el análisis, que este era nuestro cambio de tendencia y que nuestro objetivo estaba por aquí abajo. Entonces, fíjense lo importante que puedo. Yo no la tomé, ¿sí? Yo no la tomé porque este trade, el trade de la sesión de Nueva York me dio una muy buena relación, entonces yo este trade no lo tomé. Pero pues sí nos va a dar una señal de cómo teníamos que operar el resto de la semana. Entonces, fíjense que ahora mi nuevo análisis estaba denominado por este punto de acá. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Yo, esto es cuando Trump pone los aranceles, ¿sí? Sale a hablar sobre los aranceles, el precio cae por completo, ¿sí? Eh, yo en este punto, el jueves, sí, el jueves yo había identificado un movimiento muy claro en Asia, pero para verlo teníamos que ponerlo en esta configuración. Vamos a cambiar esto para poderlo ver, porque a veces el zoom no nos da la opción de, pues con esta caída tan fuerte, no nos da la opción de analizar cómo tenemos que analizar el precio, que son los movimientos no así de agresivos, sino un poco más realistas, ¿no? Entonces, fíjense que el precio me deja este punto como punto mínimo antes de Asia y después de Asia me tiene este como punto máximo, ¿correcto? Es el alto de Asia. Entonces, si el precio tenía la opción de romper este punto, tenía que llevarse los últimos bajos. Y esos bajos, pues fueron rotos acá. ¿Sí? Estos bajos fueron rotos acá. Entonces yo lo que hice fue eh, colocar mi Fibonacci a la hora pues de Nueva York, que es pues en mi zona operativa. Yo coloqué mi Fibonacci acá y comencé a actualizar el bajo. Entonces, acá pues no había retroceso ni al 50%. Aquí no había retroceso. Había justo un retroceso al 50%. Esto me pareció muy bueno porque esto iba a convertirse en liquidez más adelante. Yo actualizo mi bajo, ¿sí? Yo actualizo mi bajo a este punto y fíjense que el precio toma la liquidez y hay una reacción exacta en el 71, que aquí fue mi entrada, ¿sí? Que tenía más confluencias, claro que tenía más confluencias. Teníamos señales, ¿sí? Señales en esta zona, que pues si las extendemos para acá, pues iban a tener un respeto. Además teníamos el previous day low en contexto. Adicionalmente teníamos el 50% de Asia y pues reacción al 71. Entonces estaban casi todos los planetas alineados y lo que hice fue yo colocar mi entrada en este punto de acá. Entrada. Sí, yo coloqué mi entrada en este punto, mi stop loss acá y mi take profit aquí. Y yo me fui en este punto de acá, con la misma idea que habíamos analizado en el oro. ¿Sí? Aquí había un vacío muy grande que después de esta reacción, que esto es justamente la apertura, si no estoy mal, sí, efectivamente es la apertura. En este punto de acá, pues venir a rellenar este punto le iba a costar mucho más dinero, ¿sí? O sea, había que meterle mucho más volumen al sistema, pues para que viniera a rellenar este punto. Por eso yo coloqué mi stop loss acá y esa relación pues fue 1 a 4. Yo extendí mi stop loss hasta el cierre de esta vela para que me diera un 1 a 4 6 y aquí fue mi salida. Después se dio otra entrada, pero yo no la entré, yo no entré, sí, yo no entré, pero fíjense lo que sucedió en este punto. Después de actualizar mis altos y mis bajos, sí, vamos a quitar la entrada. Después de actualizar mis altos y mis bajos, el precio vuelve a reaccionar al 71, ¿sí? Y continúa su caída. Yo ese no la tomé,
pero pues nos dio la señal perfecta para la entrada. Esto fue el jueves y el viernes vamos a volver a colocar esto como lo teníamos para poder ver la gráfica. Entonces, el viernes tuvimos un movimiento también, diría yo que clásico, con respecto al Fibonacci. Entonces, fíjense que el Fibonacci tuvimos en Asia una consolidación, ¿sí? De hecho, pues aquí la estamos viendo como una tendencia bajista, pero pues el precio eh, no tuvo grandes movimientos, o sea, no tuvo movimientos muy fuertes en esta zona. Luego, el precio tiene un retroceso al 71, creo que es al 78. Vamos a marcarlo, pues para que lo veamos cómo fue que hice yo mi análisis del día, pues para poder operar en Nueva York. Fíjense que el precio me hace una reacción al 78, que es este punto de acá, y el precio, pues, digamos que esta fue la entrada en Londres, pero pues como yo no opero en Londres, igual la dejo ahí puesta para que ustedes la puedan revisar más adelante. Entonces, el precio pues me hace una continuación bajista, como la vemos acá, ¿sí? A ver, pum, ¿sí? Me hace un movimiento bajista muy fuerte. Entonces, yo en este movimiento, pues yo me monto, ¿sí? O sea, la idea es que yo vaya a favor de la tendencia. Entonces, vamos a quitar esto, vamos a quitar el FIBO para poder identificar qué fue lo que yo hice. Arranca Nueva York y mi último alto válido fue este. A ver dónde está. No, mi último alto válido fue este, ¿sí? Y mi último bajo válido fue este. Entonces, yo solo puedo actualizar mis niveles si uno de esos dos es roto, ¿sí? Entonces, este se convirtió en mi nuevo alto y este en mi nuevo bajo, ¿sí? Entonces yo coloco mi FIBO, que está en este punto de acá, y fíjense que el precio pues me hace una reacción muy interesante en el 71 y en el 78. Digamos, estamos en 5 minutos, pero pues el precio en un minuto sí tuvo entrada aquí, pues que a veces por spread no nos toca, pero yo, digamos que sí tocó. O sea, sí, la entrada sí existió en los dos puntos, en el 78 y en el 71. Y la distribución pues iba hasta el último bajo. Y esta salida, la del 78, yo la tuve hasta este punto de acá, que era el final de mi Fibonacci, y la del 71 la dejé correr un poco más hasta este punto de acá. ¿Sí? Hasta este punto de acá. Estas fueron pues dos entradas en una, pues porque esta es como una sola entrada, pero pues dio muy buenos beneficios. Clara, no tuvo grandes cosas que analizar. Hubo entrada a la zona, hubo retroceso de Fibonacci. Digamos que por la agresividad de los movimientos, pues no vemos las señales, pero si vamos a un minuto, pues ahí se activan las señales. Fíjense lo que sucede acá, ¿sí? En este punto, pues tenemos señales de entrada y salida, ¿sí? Entonces este punto es muy importante que fue el por qué yo tomé la entrada en el 78 y en el 71. Entonces, el precio pues hace su señal de entrada, ¿sí? De entrada a la zona. Entonces, acá tenemos la expansión, acá tenemos el retroceso con una señal de entrada, con un rebote en señales de consolidación, ¿sí? Y pues aquí tenemos la salida por si la persona no había tomado el trade en este punto, pues lo podía tomar en este punto con stop loss acá arriba. Y pues efectivamente el precio pues da el movimiento sin ningún inconveniente. Entonces, digamos que en temporalidades
un poco superiores, 5 minutos, ¿sí? Pues las señales no las vemos porque hay movimientos demasiado fuertes, demasiado impulsivos. Pero en un minuto pues ya nos damos cuenta que las señales aparecen. Ese sería el recap de el Nasdaq. Vamos a dejar el video por acá. Ya saben, dejen sus comentarios, sus likes. Y nada, vamos a dejarlo por acá. Un abrazo. Chao, chao.